La vida es absurda, por lo tanto, renunciemos a nuestros deseos absurdos. Arthur Schopenhauer. No estás solo podcast de desarrollo personal enfocado en brindarte acompañamiento, apoyo y guía en este camino hermoso de superación. El día de hoy vengo a tocar un tema que ya tenía pendiente desde el capítulo pasado. Ya hace un mes que no subo, casi un mes que no subo episodios. Literalmente estoy muy ocupado con el tema de las redes sociales, la organización de todo esto, porque ya estamos en YouTube, ya me estoy grabando. Ya me pueden ver acá, en el canal, o me pueden escuchar en Spotify. Ya tengo mis redes, ahí pueden entrar. Eso ya se va a ver después. Pero bueno, ya estoy aquí y vengo a cumplir con una promesa que tenía pendiente. En un episodio prometido a un amigo mío, pero ya estoy acá para cumplirla. Hoy día voy a contar una experiencia personal que muy pocas personas, al menos las que escuchan por acá el podcast, saben. Porque esto ya lo conté, no tan a profundidad, pero ya lo conté en el podcast de mi mentor cuando fui invitado. Invitado para dar mi testimonio de transformación, de cómo me fue. Y literalmente ahora lo voy a contar por acá. Algunos amigos míos, mi mamá exclusivamente seguro se van a impactar con lo que voy a decir, porque no muchos de mi círculo cercano lo saben. Y quizás no muchos de mis seguidores tampoco. Es algo muy personal, pero el día de hoy, en modo de promesa, voy a cumplir, voy a decir, a contar cómo salí de una de experiencia depresiva o de depresión. La verdad que no sé, porque nunca me hice un examen, pero fue una época, o fueron dos épocas de mi vida en donde salí, me superé de una depresión y de un... Ya lo voy a decir una vez, y ya lo voy a contar cómo fue en toda la historia, ¿no? Un posible caso de suicidio, por mi parte. Eso es un poco fuerte, o sea, me resulta un poco fuerte aún decirlo, porque en decir suicidio, muerte, no acabar con tu vida es algo un poco fuerte, pero bueno, hay que tener valentía para hablar de estos temas y ahorita estoy valiente porque me motiva poder contar mi historia y poder ayudarlos, especialmente a ti Jesús que me pediste este capítulo. Entonces, comencemos. Para los que me conocen, yo hace tiempo siempre he estado metido en el desarrollo personal desde hace años. Primero iniciaba con el tema de actividad física. Yo ya que yo era muy gordito de pequeño. En la adolescencia me fastidiaba mucho el hecho de ser gordo. En sí no era tan gordo, pero mi perspectiva propia hacia mí era tan escasa, era tan de baja autoestima, que el mínimo defecto lo hacía enorme. Inclusivamente mi mamá, mis amigos me decían, no estás tan mal, o sea, estás bien. Mi mamá me decía, hijo, eres guapo, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué te acomplejas mucho? Pero en mi cabeza era, no, soy gordo, soy feo, nadie me quiere, no soy querido por nadie. Tenía complejo de decir, nunca tendré novia, eh, nunca seré respetado, nunca tendré ese cuerpo que quiero. Entonces, era una situación un poco dura para mí porque me autoatacaba mucho, me despreciaba. Entonces siempre trataba de estar en forma o bueno, quería hacer ejercicio, pero nunca llegaba a completarlo. Nunca había una motivación por mi parte positiva. No siempre era querer impresionar. Y algo chiqui, esto lo vamos a hablar más adelante, pero el hecho de querer impresionar a los demás o el hecho de que tú quieras mejorar tu físico o X meta para que los demás te vean, que los demás te reconozcan, que los demás te aprecien, solamente enfocado en eso, en buscar admiración, ya de por sí estás calibrando demasiado bajo en niveles de energía. Y cuando calibras ahí, es muy poco probable que lo que te propongas lo logres. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tú te propones al inicio de verano hacer deporte? Digamos, tú lo que haces es proponerte porque quieres verte de puta madre, pero no la palabra se me ha salido, te quieres ver muy bien, pero a la larga, o sea, te das cuenta que lo hacías porque quería impresionar. Y ya luego te dices a ti mismo la clásica. Me amo como soy y que no me importen los demás. Lo que digan ellos, no como de lo que digan ellos. Y lo dejas. Lo dejas de manera mediocre, ¿no? En sí, no te culpo porque nunca te han enseñado a pensar desde el amor. Nunca te han enseñado a pensar, lo voy a hacer porque me amo de verdad, no de amor superficial. Porque a veces ahí nos decimos eso. Yo me puedo decir, lo hago por amor. No lo hago por amor, pero lo puede ser desde el ego. Pero cada quien sabe desde dónde lo dice. Pero puede decir, lo hago porque me amo, porque es por mi salud o X cosa, que no sea superficial. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Entonces siempre era esa mi motivación y siempre lo dejaba. Y me autotocaba hasta que siempre pausando mi vida lo trataba de retomar. Pero cuando en sí lo tomé en serio fue en pandemia.
trataba de mejorar mi físico, pero yo no solamente era eso, era mi mente, era cómo estaba, cómo me relacionaba, quería mejorar, pero siempre la motivación era los demás, los demás, los demás, los demás. Siempre era querer impresionar a los demás, que me vean que estoy bien, que eso que el otro, que cuando acabe pandemia vuelva y sea un César diferente, un César admirado, un César engrandecido por los demás. Entonces, pero fue en pandemia que todo dio un giro, porque literalmente de las 2 semanas, de los 2 meses, de los 3 meses que pensábamos que, que íbamos a tener, fueron casi 2 años de encierro en que nadie salió y que en los cuales muchos sufrieron, sí diagnosticada depresión, diferentes trastornos, se descubrían delitos familiares, X cosa, pero también se veían cosas bonitas, ¿no? La familia podía pasar más tiempo juntos, tenía más tiempo para hacer diferentes cosas, pero justamente ese beneficio del tiempo fue mi contra, porque ya de por sí tener una baja autoestima, de por sí tener un diálogo muy atacante conmigo mismo, el hecho de tener más tiempo para estar solo conmigo mismo en mi cuarto, con mis pensamientos, hizo que todo eso se engrandezca de tal manera que el diálogo que antes me decía de eres un gordo, nadie te quiere, se engrandeció tanto al decir no sirves, tú nunca mejoras, siempre estás en lo mismo, ¿de qué te sirve? Siempre te vas a quedar así, nadie te va a querer. Un montón de complejos, te digo los que más me acuerdo porque eran demasiado. Pero la verdad que siempre estaba en constante ataque con mi persona. Y siempre quería hacer ejercicio, 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 pero no se daba. Entonces caí, literalmente me rendí. Hubo un tiempo que hacía mis tareas toda la madrugada, dormía todo el día, comía como una bestia. Literalmente había engordado mucho más de lo que ya estaba, de lo que quería bajar, haciéndose mucho más difícil la situación, rindiéndome, con un diálogo peor diciéndome, ¿en serio vas a hacer esto? ¿En serio nunca vas a mejorar? Era un círculo vicioso de pensamientos negativos atacándome, a tal punto que dije, mira, si nunca voy a mejorar, ¿para qué me sirve vivir? Ya estaba harto, lloraba todas las noches, lloraba mucho. Es más, una vez me acuerdo llorar con mi mamá porque decía, mamá, íbamos a comprar ropa. Y le lloré para no ir porque no quería probarme nada, porque no sentía que nada me quedara bien. No sentía que mejoraba, me peleaba constantemente con mi familia, fallaba constantemente y cada vez que sucedía eso, el diálogo autoatacante, que ese sería el principal villano en esa historia, el mal diálogo, era lo que me atacaba constantemente. Entonces fue cuando yo literalmente no pude con mis pensamientos y dije, ya si no voy a mejorar, ¿qué me sirve vivir? ¿De qué me sirve seguir acá? Ya me rindo, me rindo. Y fui a mi azotea, comenzaba a medir la distancia que había entre un fierro y el suelo con mi cuello. Literalmente comenzaba a literalmente querer planificar mi muerte. Pero siempre, cada vez que pasaba una situación así, siempre había un momento, ya sea familiar, personal, amical, con amigos, que me hacía repensar las cosas y no querer tomar la decisión. Entonces, fue un ciclo así hasta que lo abandoné por un tiempo porque ya me sentía bien, ya había hablado con mi mamá de cómo me sentía, ya había empezado a ser apoyado por mi familia, salía a hacer ejercicio con amigos, ya me sentía bien. Entonces, eso fue alrededor de 2021, sí, 2021 para 2022. Ahora remontémonos a 2023, 2024. En 2023 ya me encontraba un poco más avanzado en lo que era superarme. Ya estaba pagando algunas clases de desarrollo personal un poco superficiales, por así decirlo. Se tocaban temas muy básicos con mi mentor, ¿no? Era una membresía que tenía y ya me encontraba un poco mejor. Es más, a finales de 2023 ya había comprado, accedido a una mentoría un poco más profunda, de un costo un poco más alto, acerca de lo que era el desarrollo personal, trabajo de creencias. Pero por algo así, por eso de la vida, lo abandoné 3 meses. Lo abandoné diciembre de 2023, enero y febrero, hasta marzo 2024. En ese lapso, especialmente en febrero de 2024, justamente mi vida estaba bien, o sea, mi vida estaba en lo alto, tenía muchas cosas buenas, pasaba buenos momentos con mi enamorada, practicaba boxeo, me sentía bien, pero siempre había algo pendiente en mí, algo que decía, trabájate, porque lo has abandonado, algo que tanto quieres hacer, pero algo mío me lo quería evitar, era como si no confiara en mí para poder desarrollarme personalmente, era como si no confiara en mi persona para seguir, como si me estuviera autosaboteando. Pasa que del 8 de febrero al 15 de febrero sucedieron, no me acuerdo ya, acabo de sacar la cuenta, sucesos que cambiaron mi vida en un 360 grados de lo que estaba a como estuve en ese momento. Primero,
Me habían contratado en un trabajo, me habían llamado y me habían contratado en un empleo para poner en práctica mi carrera profesional, que es administración. Iba a ser asistente de cobranzas en Miraflores. Pero el mismo día que me contratan, luego de la celebración, luego de que mi familia estaba feliz, me felicitaron, todo esto, había sacado mi RUC, había sacado un montón de cosas, y estaba preparado, estaba emocionado para el día siguiente empezar. Iba a celebrar, salí esa noche con mi enamorada, era nuestro mes, a celebrar, ¿no? Hasta que me llama mi amigo y me dice, mira, no te han contratado, que pasó un problema. Y el mismo día que me contratan, supuestamente, el mismo día me despide. Y fue un bajón horrible, quería llorar porque literalmente ya había, o sea, imaginarme a mi familia desanimada por lo que había dicho, estaba mal. Y ahí viene el tema superficial, ¿ves? El tema de querer impresionar a los demás. Ese estrés que tenía me hizo llorar. Bueno, mi enamorada estuvo ahí para consolarme. De verdad que fue un gran apoyo, la amo demasiado. Y literalmente a los 2 días estaba pensando en el trabajo, ya había, en el parte en que tenía en Burger King, ya había dicho que me iba a ir, no sabía cómo decir que ya no. Y fue ese mismo día, o sea, esto fue un jueves en que no me contrataron, y el sábado 10, claro, el sábado 10 si no me equivoco, pasa que me lesiono en el trabajo. Bajo un accidente, me tropecé, caí mal y literalmente todo mi peso se fue a una rodilla. Ya te imaginas la desgracia que me hice, casi me rompo el ligamento, un montón de tejidos comprometidos. Y literalmente lo deportivo que era, me encantaba hacer deporte. Ya estaba con un hábito de deporte establecido, ya estaba con un físico que había soñado desde que tenía 14 años. Me gustaba demasiado, muy activo, muy atractivo. Entonces, eso fue como un golpe porque ya no podía hacer deporte. Y para colmo ya había quedado con mi entrenador de boxeo para participar en un evento de clausura para pelear. Ya estaba preparándome para entrenarme, un mes de entrenamiento. Y se me fue todo el caño ahí. Literalmente fue un momento, no lo pensé así, pero luego estar en tu cama, en tu casa, en vacaciones, sin ir al trabajo todo el tiempo. Yo lo tomé como vacaciones, al principio era chévere para mí, pero el pasar de las semanas, el pasar de días, era un infierno insoportable estar todo el día en mi cama, solamente queriendo ver series y no queriendo hacer nada más porque supuestamente me había tomado vacaciones, entre comillas. Y justamente el lunes, no, el viernes, antes que me lesione la pierna, no, bueno, no me acuerdo, pero esa misma semana siguiente, ahí está, esto fue un sábado, al viernes de la siguiente semana, mi abuela muere, mi bisabuela muere. Y era como, ¡buh! Otro golpe. Ir al funeral, ver a mi familia llorar, ver a mi abuelita. Luego de ahí se me vino un sentimiento de culpa horrible que sumando todo el tiempo que tenía estando en mi cama, me volví a atacar. No abordaré mucho ese sentimiento, pero en su momento la traté mal. Ya está en sus últimos momentos y la había tratado un poco mal, pero ya lo sané, ya me supe redimir. Pero en ese momento era un sentimiento de culpa horrible. Pasaban esas tres cosas principalmente sucedieron. Ya luego no me acuerdo muy bien, porque sí eran 5 sucesos que me habían pasado, que me habían hecho cambiar, pero los más fuertes eran estos. Entonces estuve deprimido. Literalmente acabó febrero, inició marzo y tuve una pelea con mi enamorada, en el cual me sentí muy culpable porque no voy a decir muy exactamente los detalles, pero le hice un poco de daño verbales a sus sueños y la culpa era más horrible. Entonces, sumado a todos los problemas anteriores, yo decía, he intentado hacerlo, ¿por qué fallo? De verdad que la gota que derramó el vaso fue ese conflicto, fue la culpa que sentía tras ese conflicto. Entonces, yo decía, no, no puedo soportarlo, hasta acá nomás, mira, he intentado, mira dónde he entrado, no estoy cumpliendo con lo que me prometí de seguir el curso, no estoy saliendo adelante como quería, tengo esta lesión, ya no sé qué hacer, estoy harto. Y literalmente, en un momento de desesperación, de verdad que me pongo un poco frío aún al pensarlo, estaba en el cuarto de mi tía, sentado en su cama, abrí su cajón, habían las pastillas que tomaba mi abuela para dormir, que si tú tomas mucho de eso, es como una sobredosis, ¿no? Que te mueres. Yo las saqué, yo las miré, yo escuchaba cómo hacía el crujido de los blisters de pastillas, y tengo miedo de contarlo, o sea, me da miedo aún pensar eso, que estuve en esa situación. Y literalmente yo veía las pastillas y era como decir, solo me basta sacarlas y tomarlas con un vaso de agua y fulminarme. Estaba
tan mal, me sentía horrible, sentía miedo, sentía desesperación. Yo decía, acá acaban mis problemas, acá acaba todo. Y me venía pensamientos de, oye, pero tu familia, tu hermana, tu enamorada, César, quédate, César, quédate. Y era como que un pensamiento, un momento en como que mi mente me quería dominar, mi mente me quería llevar, mi mente me quería hacer morir. Mi mente era lógica y me decía, acá se acaba todo, acá ya se acaban nuestros problemas, literalmente, ya no tienes que pensar nada más, acá podemos librarnos de todo lo que tenemos que hacer porque ya no puedo soportarlo más, ya no puedo soportar más malas noticias, malas cosas y literalmente ya quería acabar conmigo. Pero era algo como que dentro mío que brotaba y cada vez que pensaba en hacerlo, se volvía más grande, se volvía más grande y era como que salía de mi corazón hacia el cerebro, como que quería dominar. Era mi espíritu diciéndome, no, quédate, quédate, que tienes algo que hacer en este mundo, no te vayas. Era un momento, dejé las pastillas, las tiré, las guardé en el cajón y las cerré. Y estaba con el corazón a mil, que no podía. Estaba entre la vida y la muerte, literalmente, porque solamente me bastaba, como te digo, poner las pastillas en un vaso de agua y acabar conmigo. En ese grado de desesperación, de tristeza estaba. Entonces, no se lo conté a nadie. Literalmente dejé las pastillas y me fui a llorar. Me fui a llorar en mi cama un montón, todo el día. Todo el día estuve solo, la verdad. No me acuerdo muy bien dónde estaba mi familia en ese momento. Creo que habían salido, todos habían salido. Y yo estaba solo. Y literalmente estaba triste, lloré un montón. Siempre estaba acostumbrado a afrontar mis problemas yo solo. Entonces yo estaba en mi cama tirado llorando. Pasaron las semanas y yo dije, no, hasta acá, ¿sabes qué? No es hasta acá de matarme, ¿no? Acá comenzó la superación. Dije, hasta acá, no sé qué hacer, pero lo que puedo hacer es planear. Entonces agarré y dije, voy a comenzar a retomar mi curso de inglés y mis mentorías. Comencé a agarrar, hice un plan improvisado, comencé a agarrar mi página de Notion, me puse a escribir un plan. Me llegó altamente que no me salga bien, que no sea perfecto, que nadie me lo haya dicho, sino formulado por mí. Y yo digo, si no funciona, lo arreglo, pero quiero empezar de una vez. Comencé a hacerlo, comencé a medir y empecé a retomar todo de nuevo. Y aquí comienza de nuevo, comienza de nuevo el proceso. Va a comenzar a vencer al villano, acá lo tengo apuntado al villano que es el mal diálogo interno, para vencerlo a él, porque principalmente eso era lo que mi talón de Aquiles, el mal diálogo interno, y el pensar que debía hallarle un propósito a mi vida, porque no lo hallaba, principalmente ese también era uno de mis pensamientos, no sé qué hacer con mi vida, estoy en mi carrera, pero no me gusta la administración, no me gusta cómo estoy actualmente, no sé, debo hallarle un propósito, nada me mueve, quiero superarme, ¿no? Entonces, pero estaba el hecho de no confiar en mí para superarme. Pero mis ganas, mi espíritu agarró de mi ego. Al menos cuando tú te superas personalmente, al inicio sí es bueno agarrar con ego porque el ego te hace de otra forma impulsarte. Pero eso ya lo hablaremos luego. Entonces es como una energía que te hace impulsarte poco, pero al menos te impulsa. Fue cuando retomé mis mentorías, ¿no? Fue cuando retomé mis clases con Felipe, que era justamente alguien que había pasado, no necesariamente lo mismo que yo, pero sabía lo que se sentía, sabía el camino y sabía cómo apoyarme. Entonces comencé a asistir a mis clases de desarrollo personal de nuevo, comencé a tomar los cursos, comencé a ver la teoría, comencé a mejorarme y todo fue primero aceptando el problema. Es decir, estoy cagado, quiero mejorar, tengo una mente insuficiente, no sé qué hacer, pero lo único que sí sé de dónde puedo empezar es aceptando el problema. Estoy mal. Entré a una clase, comencé a contar todo esto, no de que me iba a matar, esto recién lo conté hace un mes en las clases, pero comenté todo lo demás y me supieron ayudar. Comencé en el proceso, me apoyaron, uno de los mentores de las clases comenzaron a acompañarme y poco a poco comencé a reprogramar mi mente, que eso era voluntad, primero era aceptación, luego era voluntad de querer avanzar y planificar, y en el plan de todo lo que tenemos que hacer. Luego era conocerme a mí mismo, o sea, identificar todos esos pensamientos malos que estaban en mi mente, todos esos pensamientos que me llenaban, pero no la palabra de mierda a la cabeza, todos esos pensamientos oscuros, tener que identificarlos y ver de dónde vienen. Y una vez de dónde venían, comenzó un proceso que nosotros le llamamos reprogramación mental, cambio de creencias, que es cambiar la perspectiva que tú tienes de las cosas, hallar la herida que te hace tener eso, que te hace tener em, esos pensamientos. Digamos que el mío de mi físico era que una vez de pequeño me rechazaban
Mis compañeras de primaria me rechazaban por ser gordo, en secundaria igual, más bien se habían burlado de mí, ¿no? Tuve una relación un día que se burló de mí, literalmente me quedé un montón de tiempo complejado por eso. Entonces, a partir de eso comenzaba a sanar. Identificaba la herida, comenzaba a sanarla, comenzaba a cambiar mi perspectiva, perdonar el pasado, perdonar a la persona que me hizo daño en su momento y perdonarme a mí y cambiar el pensamiento de querer aprobación de los demás por decir, me amo a mí mismo y la única aprobación que necesito de por sí es la mía, para hacer mis cosas, para sentirme bien, entre otras creencias nuevas que iba adquiriendo con el tiempo, para poder estar en paz, para poder ganar confianza y poco a poco que había resultados mentales, viendo resultados en el afuera. Iba mejorando mis relaciones con mi familia, iba mejorando mi relación conmigo mismo, mi diálogo interno se iba superando, y iba ganando el espíritu, digamos así, la mente insuficiente que tanto tiempo me hizo creer que era algo, algo malo. O sea, la mente está programada para pensar que yo era malo, que no merecía la vida. Y el espíritu que me decía, sí mereces la vida, si estás acá. Entonces era como un conflicto hasta que poco a poco fui sanando la mente, fui trayendo buenos pensamientos a través de mi espíritu, llené mi mente de buenos pensamientos, de buenas, de buen diálogo interno y comencé a sanar. Esto era un triángulo, ¿no? El espíritu dominaba, la mente sanaba y el cuerpo accionaba, porque en el afuera también reflejaba lo que cambiaba en el adentro, porque de nada sirve cambiar creencias y no aplicarlas, cambiar tu forma de pensar y no hacerlo. Entonces, esa es más que toda la metodología que trataba, y me fue funcionando, sentía cambios en mí, verdaderos cambios. Entonces, poco a poco fui haciendo algunas cosas que me hicieron salir de la zona de confort, literalmente. Y algunos retos eran, más que todo para liberar la ansiedad social, era más hacer cosas en la calle que no haría por vergüenza. Ya sea, me puse a hablar en micros, me puse a sentarme y acostarme en plazas llenas de gente, me puse a recitarle poemas a una chica desconocida, arrodillado enfrente de un montón de gente, más que todo es para superar la vergüenza, la ansiedad social y el ver que si lo hace uno, si hace cosas que no tenía, que no hacía antes por vergüenza, no sucedía nada, no pasaba nada, todo estaba en la mente, no había nada de diferencia, todo era normal, nada era afectado, porque sinceramente si a veces sentimos miedo es por un sistema que se viene desarrollando en el ser humano de hace millones de años, de que el miedo alerta al cuerpo cuando siente que está en peligro de muerte. Y ese era un sistema que valía antes, pero actualmente no tenemos la probabilidad de morir. O sea, porque nos agarra un tigre o nos agarra un mamut, nos agarre un oso en medio de la jungla del, del campo o X lugar. Ahora, prácticamente digamos, el miedo en hablar en público te puede activar ese mismo sistema de miedo. Pero bueno, no nos desviemos mucho, ese es un tema que vamos a agarrar más adelante. Pero la cosa es que iba saliendo de mi zona de confort haciendo retos. Iba a eventos presenciales también como el evento de un referente en el tema de habilidades sociales y seducción que era Álvaro Degui. Iba a la feria del libro. En esos eventos conocí a un montón de gente. Iba expandiendo mi círculo, mejorando mis amistades, recibiendo contactos, mejorando mis relaciones con mi familia. Los compañeros de mis clases fueron también una base importante porque entre todos ahí nos ayudábamos a superarnos. Porque así como yo entré por temas de depresión, por temas de sentirme mal, por temas de sentirme menos, entraron muchos compañeros que ahora le tengo harto cariño. Es más, tengo dos amigos acá en Perú también que están en desarrollo, que les tengo mucha admiración, mucho respeto y eso. También fue más que todo, y eso es clave, o sea, es rodearnos de un buen círculo. Porque si tu círculo sociable es como dicen, ¿no? Tú eres la media de las cinco personas con las que te juntas. Eso es muy verdad. Te juntas con cinco vagos, eres el sexto vago. Te juntas con cinco personas que están desarrollándose profesionalmente, personalmente, te vuelves la sexta. Entonces, eso hacía yo. Me juntaba con buenos amigos, ya sea en mi instituto, en mi barrio. O sea, conocía nuevas personas, influía en mis amistades para que mejoren, en mi enamorada y todo. Y de por sí todos me iban apoyando, todos nos apoyamos entre todos. Más recibí el apoyo de mi familia, de mi mamá, de mi hermana, de mi enamorada, de mis amigos de mentoría. Y era como que ya no sentía ese desprecio. Porque al principio era, sí te comento, al principio era como que lo tomaban como ridículo, menos mi familia. Pero eso es, ¿no? O sea, al principio no era que me apoyaban, al principio era que lo ridiculizaban lo que hacía o que no confiaban en esto que hacía, sino fue hasta que mostré persistencia,
obstinación y ganas verdaderas de querer salir adelante que me comenzaron a apoyar verdaderamente. Entonces, fue haciendo todo eso, fue persistiendo y comenzaron a ver resultados en mí que comenzaron a apoyarme. Mi enamorada igual. Bueno, mi enamorada me apoyó desde el inicio, pero bueno, recibí el apoyo constante de todos y cuando no recibí el apoyo, una vez que ya me sentía bien conmigo mismo, reconocía en mí que está parte de mí y luego en los demás. O sea que mi felicidad no depende de los demás desde el verdadero amor, o sea, sino de mí. Mi felicidad depende de mi persona, mi felicidad depende de mí, toda mi vida depende de mí prácticamente. Yo tengo el control de mis emociones, que cuando alguien me estaba en contra de lo que hacía, no importaba mucho, no influía, simplemente era una persona que extrapolaba lo que es verdaderamente. Recuerda, si tú criticas, es porque tú te criticas a ti mismo. Entonces, ¿de qué me sirve yo ponerme a pelear boca a boca con alguien que me critica si sé que su diálogo interno es autocrítica? E igual pierdo tiempo, pierdo energías, pierdo concentración, pierdo ideas que puedo usar para crear contenido, X cosa. Entonces, una vez sanado, una vez bien, una vez ya en un proceso más avanzado, que no te digo que no tengo problemas, o sea, el objetivo de desarrollo personal es mejorar, ser capaz de poder gestionar tus emociones, ser capaz de gestionar momentos bajos, porque sinceramente uno nunca deja de aprender y siempre la vida es el mejor maestro y siempre te va a poner situaciones en las que vas a querer caerte y no vas a sentir que te puedes levantar. Entonces ahí entra el desarrollo personal, que tú siempre estés en constante desarrollo para que cada vez que pase algo malo, que te queda tumbar, tú estés a la par de ello y cuando siga, mientras te sigue desarrollando, lo superas y pasas al siguiente nivel. Y en el siguiente nivel te toca otro desafío, tú te desarrollas y lo superas y así vas subiendo, porque la vida es un constante desafío. El que se mete al desarrollo personal pensando que su vida va a ser de rosas y colores, linealmente está súper equivocado. Debes entender desde un inicio que si vas a meter en ese camino, altos y bajos van a haber. Yo los tuve, pero fue a raíz de la persistencia, de la resiliencia desarrollada, del buen diálogo interno, que fui flexiándome y cada vez que me caía me levantaba y me iba más arriba todavía. Si estaba en un 5 y bajé a un 3, en la siguiente levantaba, me iba a un 8, luego del 8 bajaba al 5 y luego me iba a un 10 y así, surgidamente. Siempre me lleno de los mejores, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Llenarse de las mejores influencias, llenarse de buen contenido, llenarse de buen material, leer buenos libros, seguir a las personas correctas en internet, porque todo suma, ¿no? Debemos tener mucho cuidado con lo que consumimos diariamente, en redes sociales, en libros, en televisión, en X cosa, pero eso lo vamos a tocar en otro episodio, porque tengo una opinión diferente, una opinión respectiva a lo que cada quien consume. Entonces, siguiendo, una vez encontrado a mí mismo, pude comenzar a establecerme un objetivo. Que yo volvió la pregunta, ¿cuál es mi propósito en este mundo? ¿Qué voy a hacer? Y remonto anteriormente hacia mi niñez, cuando una vez yo me preguntaba, ¿por qué ayudo a los demás? Porque siempre cuando un compañero me pide que le pase la tarea o que lo ayude con tal tema, siempre me pedían ayuda y siempre yo estaba ahí para ayudar. Entonces yo decía, mi razón en este mundo es ayudar a los demás, Dios no quiero, porque de niño, bueno, hasta hace unos 2, 3, 4 meses, pensaba que mi única manera de ayudar, bueno, hasta el año pasado, la verdad, que mi única manera de ayudar era creando una ONG, siendo cura, o haciendo esas cosas convencionales que anteriormente se hacían para ayudar a los demás, ¿no? Y no quería, no me veía haciendo esas cosas. A veces por vergüenza, a veces porque no, la verdad que las creencias religiosas que tiene la gente actualmente no van mucho con mis pensamientos sobre Dios, ¿no? Pero eso es otro episodio. Creo que debe ser repetido muchas veces, ¿no? Es que hay tantos temas, me lo repito a mí mismo para no desviarme del hilo de la conversación que tenemos, tú y yo. Porque esto es una conversación que tenemos tú y yo. Tú el oyente y yo el hablante. Yo soy tu subconsciente que te habla mientras escuchas esto. Entonces, sigámonos sumergiendo en esa conversación. Entonces, estaba pensando en cómo podría ser una manera. Entonces, una vez me iba desarrollando y viendo que esto me servía, decía a la par, pero esto yo también lo puedo decir a otras personas, puedo hablar con otras personas y ayudarlos. Es más, a mis amigos yo los ayudaba, les daba consejos, daba charlas. Es más, mis amigos cercanos del instituto y otros amigos cercanos míos me han escuchado hablar y me han dicho, "Oye, tú sirves para esto, tú sirves para ser psicólogo". A mí, mi apodo es el psicólogo, literalmente.
Entonces yo dije, pero ¿cómo lo puedo llevar? Y anteriormente me gustaba la idea de un podcast, pero nunca me veía haciéndolo, ya que tenía una baja autoestima, no me veía cumpliendo mi sueño. Pero ahora que sí, y esto ya lo conté en el episodio pasado, no me voy a meter mucho en eso, pero viví todo el proceso que expliqué hasta que saqué mi podcast, literalmente enfocado en ayudar a las demás personas, ¿no? Era un formato que me gustaba, era algo que me reformateé la mente para poder hacerlo realidad. Es más, cuando lo saqué era para un concurso y no había reformateado mi mente. Me resultaba muy difícil hacerlo, pero una vez me planteé bien esta meta, me planteé bien ese propósito que dije, no, tengo que hacerlo bien. Y hice un proceso mental, un proceso emocional y un plan de acción para que todo esté alineado y poder cumplir mis metas. Si tú quieres que te cuente cómo tú puedes alinear tus metas, como lo estoy haciendo yo, para poder cumplirlas de verdad desde el ser, desde el corazón y desde la paz, y es un proceso más bonito que lo convencional, lo puedo sacar, tú nomás escríbeme y lo haré, a petición de todos. Entonces, y estaba ahí, saqué mi podcast, comencé a hallar el propósito en ayudar a otras personas, comencé a recibir mucho apoyo de mi buen círculo. Tuve unas críticas, pero no me suman las críticas negativas. Solamente las trato como eso, críticas y nada más. Entonces, pero me concentraba en la gente que apoyaba, en la gente que me decía que todo lo que estaba haciendo de verdad era muy bonito, que siga así. Me sostenía de mis pensamientos positivos de que todo esto lo hago porque es mi pasión, porque me gusta, porque lo amo. Entonces, ahí a propósito, que es ayudar a las demás personas. Y poco a poco fui sanando también el hecho de mi carrera profesional. Si antes no me gustaba, ahora me gusta, porque son heridas del pasado referente a lo que estudio. Sané un montón de cosas, ahora tengo muchos proyectos personales, me asesoro mucho en temas financieros, en temas de mi clase de idiomas, ya estoy muy avanzado, literalmente mi vida está tomando un buen rumbo ahora. Me planificando muy bien y siempre estoy en constante mejora, porque te repito, no es lineal. Esto no es lineal. Siempre va a haber caídas, subidas, pero todo este proceso es hermoso, porque una vez te demuestras a ti mismo que puedes salir, que puedes levantarte, que puedes volver a mejorar, que este proceso se vuelve verdaderamente satisfactorio en ese momento. Pero no es cuando llegues, es cuando el proceso lo vives y llegas. No solamente es llegar. Entonces, resumidamente, pude sanar mis heridas, pude mejorar mis relaciones, pude encontrar mi propósito, pude sanar conmigo mismo con todo este proceso vivido, desde pensar en matarme, por tener un mal diálogo, por tratarme mal a mí mismo, por vivir un momento un poco fuerte en mi vida, a querer vivir porque mi propósito es ayudar a los demás y con este podcast lo hago. Entonces, yo también quiero que tú lo hagas y creo que yo lo fui diciendo a lo largo de este capítulo, pero lo voy a volver a mencionar, la metodología que uso, que me enseñó mi mentor. La primero es identificar el problema, lo que hice yo, reconocer que estaba fregado mentalmente, que tenía muchas creencias que me atacaban, que me ataban a mi pasado, que me herían mucho otras heridas del pasado, etcétera. Entonces identifiqué todo eso, identifiqué todo lo que me decía y cómo actuaba. Luego acepté el problema y seguidamente busqué mentores y referentes que me ayuden, porque sinceramente a veces también uno lo puede hacer solo, pero se va a demorar más. En cambio, si tienes a un mentor que ha pasado por lo mismo que tú y está en el mismo lugar donde tú quisieras estar, se vuelve el proceso mucho más sencillo, porque tú estás ahí preguntándole, pidiendo asesoría y él te va a contestar, te va a asesorar, te va a responder, te va a guiar por donde puedes ir, porque recuerda, esa persona está donde tú quieres llegar y es donde mi mentor está, donde yo quiero llegar. Por eso yo sigo siempre a un mentor, ya sea por mentorías o de repente puedes acercarte a los libros, no de alguien. Digamos, si quieres mejorar tus finanzas y quieres que Robert Kiyosaki sea tu mentor, puedes leerte todos sus libros. Bueno, yo no lo he hecho, pero es un ejemplo de mentor, pero todo lo que tenga que ver relacionado con él, todas sus charlas, todo. Y él también creo que tiene sus mentorías, pero personales con él mismo, pero es un precio demasiado alto que lo vale, pero si no quisieras gastar, es un buen comienzo. O sea, la idea es comenzar a buscar referentes y a la larga sí tener a alguien, al menos yo considero, que te asesore, ya sea un familiar, pero que sea un familiar que esté verdaderamente donde estés. Porque siendo sincero,
Cuando tú escuchas a tu tío borracho en una fiesta, no es lo mismo que escuchar a un referente que verdaderamente sí está haciendo lo que está diciendo, no a un borracho que no lo hace. Y no digo que desprecie sus consejos, porque igual lo hacen de corazón, pero lo hacen desde sus errores, pero no tienen ejemplo, porque ni ellos mismos aprenden. Entonces, ¿qué puedes aprender de esa persona si no totalmente frío? Porque es la verdad. ¿Qué puedes aprender de alguien que no está donde tú verdaderamente quieres estar? No vas a aprender mucho. Y no solamente hablo en el desarrollo personal, en el profesional también. Entonces, hazle caso siempre a los mejores, a los referentes que están donde tú quieres estar. Seguramente ellos te van a ayudar a sanar heridas, a encontrar el camino, a tener los resultados que tú quieres. Y bueno, eso. Luego es tomar responsabilidad y comprometerte realmente con tu mejora. Como te digo, muchas personas critican las mentorías, las clases que te pueden dar pagadas, ¿no? Porque supuestamente dicen que no sirven. Pero ¿por qué no sirven verdaderamente para esas personas y para otras sí? Porque hay una una línea muy ancha entre solamente escuchar la teoría y ponerla en acción. Porque hay mucha gente que se queda solamente en la teoría y no la pone en acción. Y es su error ahí. Y es cuando no logran cumplir con lo que se propusieron, con lo que decía el curso, porque no tomaron acción, es que critican. Pero uno debe tomar responsabilidad, verdaderamente comprometerse de verdad, y no como un flordo de año nuevo, en comenzar a cumplir sus metas, comenzar a hacerlo. Entonces, toma acción en base a lo que vas aprendiendo. Lo que aprendes, aplica. No seas un acumulador de información, no seas un monje en su biblioteca encerrado toda su vida leyendo libros pero nunca aplicando. Ni tampoco seas un aplicador en bruto o un bruto aplicador, como le dice mi mentor. No, que solamente aplica, 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 pero no tiene ninguna base. Hay un equilibrio. Aprende y aplica. Eso hago yo y me está yendo muy bien. Por eso tengo este podcast. Porque si aprendo todo lo que me han enseñado, aplico, tengo este podcast ahora, ¿no? Entonces soy la viva imagen y hay muchas vivas imagen más en las que te puedes basar para ver que lo que digo tiene razón. Tomar acción, bueno, como te digo, no tienes que accionar referente a lo que vas aprendiendo, tienes que ir tomando acción, tienes que, digamos, si estás metido en querer hablar en público, tienes que pararte al frente de muchas personas en un restaurante y hablar. ¿No? Aunque no sea un escenario, pero se inicia por algo. Yo, como te digo, hablé en un micro. Me paré en un micro y me puse a hablar sobre el agradecer a personas desconocidas y todos me miraban. Bueno, no me miraban, otros sí me miraban, otros me miraban mirándome, otros miraban la ventana y otros me miraban como que, what the fuck, ¿quién es este chibolo que viene a hablar de eso? Porque hay tres personas en esta vida externas a ti, las que te van a apoyar, las que te van a hatear y a las que les va a valer madre lo que haces. Entonces, con eso tienes que aprender a sobrellevar, con ese tres tipos de personas. Entonces, acciona a pesar de todo. Luego, aprende del proceso. Como te digo, todo es una subida y una bajada. Tienes que aprender de todo. ¿Por qué caíste? ¿Qué te llevó al hoyo? ¿Qué aprendiste en la subida? Ahora, ¿qué puedes hacer mejor? Siempre estás en constante aprendizaje, siempre ten en tu mente la pregunta, ¿qué puedo aprender de la situación que estoy viviendo? ¿Cómo me puede ayudar a mejorar? ¿Y qué puedo hacer para no volver a repetir mi misma acción? Y si la vuelves a repetir, ¿qué estoy haciendo para seguir repitiendo el mismo patrón? Esas son preguntas que puedes iniciar haciéndote para poder aprender de todo lo que te pasa. Siguiente, satisfacción plena. Como te digo, la satisfacción y la felicidad no está en llegar, es en vivir el proceso y llegar, porque te das cuenta que fuiste capaz, que fuiste totalmente, tienes la confianza necesaria para demostrarte a ti mismo que pudiste llegar a la cima. No es llegar a la cima de por sí, es subir la montaña y llegar a la cima y darte cuenta de todo el recorrido, de todo lo que has vivido y de todo lo que has hecho para estar donde estás ahora. Y esa es la satisfacción plena con lo que haces. Porque si lo haces de manera superficial y solamente te concentras en llegar a la punta de la montaña, no vas a aprender cómo subiste las paredes más empinadas. No vas a tener ni idea de cómo bajar o de cómo volver a subir y te vas a quedar donde estás. Luego sigue la mejora constante. Como te digo, siempre es un proceso de mejora constante. Nunca vas a dejar de mejorar. Siempre va a haber un desafío nuevo. Vas a subir una montaña y la siguiente montaña va a ser más grande. Pero tras cada subida hay un aprendizaje nuevo. Y luego una vez que te has mejorado, una vez que estás más avanzado, digamos, como yo, en mi caso, estuve todo el tiempo con problemas mentales, con
autoatacarme, estaba en insuficiencia y una vez que me sané y una vez que estaba en una mejor estabilidad emocional, de una mejor posición, me comencé a plantear. Y esto hazlo, si quieres, desde el inicio del proceso. O sea, mi primer planteamiento era mejorar. Y luego, cumplido eso, cumplido todo, vivido el proceso, una vez logrado la meta, me puse otra, pero ya más allegada a mi propósito, que es ayudar a los demás. Entonces, siempre plantéate algo nuevo. Siempre estate detrás de diferentes metas. Porque sí, la vida no tiene sentido, como decía la frase principal al iniciar el episodio. Pero la vida se le puede dar sentido, porque igual, a ver, me estoy enredando un poco. Si, no tiene sentido porque igual todos morimos. Entonces, ¿de qué sirve cumplir nuestras metas si todos al final llegamos al final, a la muerte, a no hacer nada? O sea, lo que hicimos no valió en vida porque nada nos llevamos al otro mundo. Pero sí, la verdadera búsqueda no es en decir, la vida no tiene sentido, no voy a hacer nada. Es lo que tú decidas hacer, lo que le da sentido a tu vida. Es las acciones. Si decides correr una maratón en toda una playa, ¿no? Con un montón de gente, y si tu meta es ganar, esa es tu meta. Dale sentido a tu vida a partir de ello y luego proponte otra cosa, plantéate un siguiente objetivo, siempre estando en constante mejora, siempre plantéate algo nuevo y así le irás dando sentido a tu vida para que cuando llegues no digas, no hice nada en mi vida porque no tuvo sentido, sino me he propuesto muchas cosas y me he demostrado a mí mismo que fui capaz, que fui suficiente y confío en que si reencarno en otra vida, lo seguiré haciendo. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. De verdad, mucha información de valor. Me encanta compartir todo eso con ustedes y seguimos creciendo. Porque así como yo crezco, crecen ustedes. Y cada aprendizaje que tenga lo seguiré compartiendo. Muchas gracias. La vida es absurda, por lo tanto, sigamos deseos absurdos. Friedrich Nietzsche.